Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio que se llama Corporalidades, en el que hablamos de la experiencia de habitar un cuerpo. Yo soy Rach y estoy muy feliz de que estés aquí. Hoy vamos a continuar con una miniserie que estoy haciendo que se trata sobre el miedo y las respuestas ante el miedo, o las respuestas ante el estrés o ante el peligro. La puedes encontrar como cualquiera de esas. Pero hoy pues quiero ahondar en la primera respuesta, que es la respuesta de pelea. Va a estar un poco intenso este episodio, la verdad. Entonces, si necesitas en algún momento, no sé, ponerle pausa, respirar un poquito, hacer un poco de estiramiento, algo que te ayude a liberar tensión, yo probablemente necesite hacer lo mismo. Y porque es un poco intenso. De hecho, esto va a entrar como contenido explícito probablemente, porque tal vez no es algo como súper, no sé. Vamos a hablar mucho como de violencia, ¿ok? Entonces por eso creo que se va a poner así un poco intenso, ¿va? Pero bueno, espero que esto sea pues tranquilo, tolerable, y que te aproximes a esta información con mucha compasión y con mucho entendimiento, con mucha curiosidad, y sabiendo que esto es algo que nos pasa a todos los seres humanos, incluso probablemente a la mayoría de los seres vivos, y probablemente despierte emociones como de vergüenza o de culpa. Pero justo lo que quiero hacer con esta información es, sí, como brindar entendimiento de cómo suceden a veces estas cosas y por qué suceden, cuál es la raíz y cómo se pueden enfrentar, digamos, de una mejor manera, porque no nos vamos a quedar solamente en lo negativo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco sobre un poco la fisiología de esta respuesta de pelea. Vamos a hablar sobre las características, cómo se ve en los comportamientos humanos de nuestra sociedad actual y cómo lo puedes identificar en tu día a día también. Y después vamos a hablar un poco de cómo se puede canalizar esto de una manera positiva para volvernos más asertivos en este tipo de respuestas, ¿ok? Entonces vamos a empezar. La respuesta de pelea es una respuesta específicamente. O sea, si hay una respuesta es porque hubo algo antes, ¿verdad? Eso que hubo antes es una serie de estímulos que el cuerpo detecta como una posible amenaza, o como una amenaza real, o como un potencial peligro, o como una violación hacia nuestros límites, ¿ok? Esto puede ser como una violación a nuestra libertad o a nuestros límites físicos de nuestro cuerpo, cuando nos sentimos atacados, todo eso. Y lo que pasa aquí es que se activa la amígdala. Nuestra amígdala es una estructura que está en el encéfalo, o sea, en el cerebro, que es pequeñita y se encarga mucho de alertar los peligros. Esto lo vas a ver mucho cuando te explican como qué es el estrés. Siempre te van a traer a la amígdala para decirte cómo la amígdala es la que se activa. Es como esta pequeña alarma que nos avisa cuando hay un peligro. Entonces nuestra amígdala, que además se encarga mucho como de integrar procesos emocionales, lo que va a hacer es que va a comunicarse con nuestra glándula pituitaria, que es muy importante para los procesos hormonales, y nuestra glándula pituitaria va a estimular la liberación de catecolaminas, que son unas hormonas que básicamente son hormonas del estrés, como la adrenalina, el cortisol. Creo que esas son como las más populares. Y esto va a hacer que se active nuestro sistema nervioso simpático. Hablamos en un episodio anterior sobre el sistema nervioso autónomo y cómo este tiene dos polos. Uno es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Entonces aquí, para esta respuesta de pelea, el sistema que se activa es el sistema nervioso simpático, ¿ok? Entonces igual podemos, si quieres escuchar ese episodio primero estaría bien, para repasar un poco de estas respuestas corporales que suceden cuando se activa nuestro sistema nervioso simpático, y aquí va a haber mucho de eso. Ahora, la respuesta de pelea
viene acompañada de emociones de ira, enojo, desconfianza, agresividad, hostilidad, irritabilidad, como cuando estás así como que todo te molesta, incluso odio, esta sensación de ay, es que te odio. Todo eso viene acompañando a la respuesta de pelea. Eso es a nivel emocional. A nivel mental hay muchos bucles de pensamiento que se vuelven como esta rumiación y hay mucha crítica. La respuesta de pelea siempre viene acompañada de mucha crítica, ya sea interna, o sea, autocrítica, como el típico qué tonta soy, ya la cagué, por qué soy así, por qué hice esto, etcétera, etcétera, etcétera. O crítica externa, o sea, a las demás personas, como ay, es que eres un tonto, es que ya hiciste no sé qué, todo eso, ¿verdad? No me voy a meter así como mucho en palabras tal vez más intensas, pero sí pasa, ¿ok? Sí hay mucho insulto, mucha agresión y mucha, pues sí, todo lo que viene acompañado con la crítica cuando tenemos esta respuesta de pelea. Es decir, que nuestros pensamientos se vuelven casi exclusivamente agresivos y groseros, ya sea contra nosotros mismos o contra otras personas. O a veces la respuesta de pelea también puede traer disociación, que es básicamente cuando nuestro cuerpo se desconecta de nuestra mente cognitiva. Es decir, que lo que estás pensando tú como verbalmente dentro de tu cuerpo, como que las palabras se desactivan y de plano te quedas en blanco. Y a veces eso pasa cuando, sí, o sea, si alguna vez te has peleado con alguien o sea, como físicamente pelear, es probable que hayas notado esto, ¿no? Que hay veces como que te dices, no, pues me desconecté, literalmente. Se me apagó la mente y yo no podía pensar en nada. Eso es disociación. Entonces puede ser que sea disociación o cuando sí tienes acceso a tus pensamientos verbales van a ser así, muy en bucle, muy en círculo y muy críticos. Y críticos en mal sentido, no críticos de crítica constructiva, no, van a ser una crítica destructiva, ¿ok? Precisamente la energía que te da esta respuesta de pelea te impulsa hacia imponerte sobre la amenaza que tienes enfrente. Entonces, recordemos que todo esto nace de una amenaza o de un peligro. Entonces, cuando tú te peleas con una persona, esa persona de alguna manera está representando un peligro para ti. Probablemente no sea un peligro físico, probablemente sí, pero muchas de las veces va a ser un peligro social o un peligro indirecto. Va a ser como, por ejemplo, a lo que le tienes miedo es al abandono, a quedarte sola, o a ser rechazada, o a que te estén criticando, por ejemplo. Entonces, cuando te quieres defender de algo así, la energía que te va a dar esta respuesta es eso, de imponerte sobre la otra persona, de intimidar, de herir, corregir cuando ves que está pasando algo como que piensas que no debería ser así. Esta energía como de ganarle al otro, o sea, justamente la pelea es con la intención de ganar. Tienes este impulso de suprimir a la otra persona, desacreditarla, destruirla, dominarla, despreciarla, controlarla, inhabilitarla o inactivar a esa persona e incluso ya como en un extremo asesinar a la persona, o sea, completamente eliminarla, ¿ok? Suena intenso, pero yo sé que me vas a entender porque muchas de las veces cuando estamos enojados lo que pasa es que tenemos como esta sensación de oye, es que te quiero arrancar la cabeza o es que quisiera aventarte por las escaleras, ¿va? Y a veces este tipo de pensamientos nos generan incluso culpa o pensamos que hay algo mal con nosotras porque es como de ay no, ¿cómo puedo estar pensando esas cosas? Pero lo que te quiero contar es que pensar en esto no es anormal, ¿ok? Es completamente normal. Cuando tienes una respuesta de pelea, puedes pensar en esto.
Ahora, no te estoy diciendo que lo vas a llevar a cabo, ¿verdad? No porque te enojaste con tu hijo le vas a pegar, o esa no es la intención de este episodio. Lo que yo te quiero platicar es que es normal que tengas ese deseo, que tengas ese impulso, que tengas ese pensamiento, o que te lo imagines en tu mente, así como, es que me dan ganas de... Ahora, gracias a nuestro comportamiento social y a que le tenemos más miedo a estar solos que a las personas como tal, pues nos ayuda mucho a inhibir todas estas impulsos que nos llegan. Pero sí quiero que entiendas que es algo natural, que no es anormal que tú llegues a pensar en esas cosas. Y lo único que sí te diría es, obviamente no las lleves a cabo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo controlar un poco estas cosas, no controlarlas. Vamos a ver cómo canalizar esta energía y utilizarla a nuestro favor para lograr mejores resultados. Pero sí quería como aclarar este punto de, ese es el impulso que te trae la respuesta de pelea. Ahora, este mismo impulso, esta respuesta de pelea, genera creencias como, mientras mi amenaza exista, yo no puedo estar a salvo. Eso es lo que te quiere decir esta respuesta. O necesito destruirte para poder yo estar en paz. Es una creencia, ¿ok? Esto no es una verdad, es una creencia que generamos muy profundamente en nuestro sistema de creencias y que se arraiga mucho en nuestro cuerpo y que se alimenta con esta respuesta de pelea. O creencias como, tengo que quitarte eso que tienes para yo dejar de estar en peligro. Y eso que tienes puede ser tu fuerza, tu poder, tu belleza, tu inteligencia, tu dinero, tus bienes, o sea, cualquier cosa que te haga más grande que yo, te lo tengo que quitar para yo poder ser más grande y entonces estar a salvo. ¿Ok? Esa es un poco la creencia. Como te digo, estas no son verdades, pero estas son creencias que viven muy profundamente en nuestro subconsciente y que se alimentan con esta respuesta. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto ya en el mundo físico, en el mundo real? Se manifiesta tal cual como violencia, ¿ok? Se manifiesta como abuso físico, como abuso emocional, como esta parte de ser verbalmente abusivo con otra persona. Puede verse en nuestra sociedad como sarcasmo, como bullying, como burlarte de otras personas, atacarlas, ya sea física o verbalmente. Puede verse como coartar la libertad de una persona, literalmente encerrar a alguien, amarrar a alguien, no dejarle salir, etcétera, etcétera. Como control o ganas de controlar para poder yo estar a salvo, ya que sé que te puedo controlar a ti. Y por ejemplo en los niños pequeños se puede ver como berrinches. Sobre todo en los niños pequeños, también puede ser en personas adultas, ¿verdad? sí hay. Pero aquí quiero aclarar, yo creo que hay como dos tipos de berrinches. Un tipo de berrinche que es como tipo manipulación, y eso yo lo pondría más en otro tipo de respuesta, que sería la cuarta de la que vamos a hablar, la respuesta de fusión. Pero hay un tipo de berrinches que es como esta parte de patalear y manotear y golpear el piso y ponerte súper rojo y llorar y gritar. Ese tipo de berrinches también lo metería yo en esta respuesta de pelea. Ahora, esto pasa obviamente más que nada en niños pequeños, porque pues no se van a poner a pelearse con el adulto que los está cuidando. No tiene caso, no se va a poder, no van a poder ganar. Entonces se pelean con otras cosas, ¿no? Se pelean con el piso, o con el aire, o con el gato, o con lo que haya, o avientan los juguetes. O sea, como este tipo de impulso viene de esta respuesta fisiológica, ¿ok? Ahora, a nivel corporal, aquí es donde vamos a retomar un poco lo que hablamos en el episodio de sistema nervioso autónomo, porque mucho de lo que vimos en el sistema nervioso simpático se va a repetir aquí, pero como con ciertas especificidades, ¿ok? Entonces voy a empezar como de arriba hacia abajo, cómo se pueden ir identificando estas respuestas corporales. Entonces, al nivel de nuestra cara, es lo primero que quiero tocar aquí.
Y lo que pasa con la cara es que, si recuerdas, mucho de nuestra sangre se va a redirigir de la parte central del cuerpo a la parte periférica, es decir, se va a ir a las extremidades superiores e inferiores y a la cara. ¿Por qué a la cara? Porque mucho de lo que funciona para nuestra comunicación como seres humanos, como seres sociales, es la gesticulación. Nuestros gestos faciales, o sea, nuestras caras o nuestras jetas, como le diríamos aquí en México, es algo que se activa mucho cuando tenemos esta respuesta de pelea. Entonces puedes hacer muecas, puedes hacer gestos y miradas, como miradas intensas o como miradas de furia, miradas así como de te voy a matar, cuando te avientan como ojos de pistola, como dicen luego por ahí. Todo este tipo de miradas y de gesticulaciones vienen acompañados de esta respuesta de pelea. ¿Por qué? Porque los ojos, como recordarás, hacen como esta visión en túnel, hacen como un acercamiento, un zoom in, para poder detectar mejor pues a tu amenaza y poder pelearte mejor con esa persona, ¿verdad? O bueno, con tu amenaza, pero en este caso estamos hablando de personas. Entonces esta parte como de la mirada penetrante, mirada asesina, todo este tipo de caras que podemos hacer, incluso caras como de desprecio o caras de molestia, todo esto se va a presentar cuando tenemos esta respuesta de pelea. Y pues también sucede lo que es la ruborización, o sea que se te va a poner roja la cara. ¿Por qué? Porque la sangre se está yendo mucho hacia la cara. Entonces se te va a poner roja, ¿verdad? Y por eso también en los berrinches de los niños ves así como se ponen rojos así. Es esta respuesta de pelea. Y a veces hasta se te saltan las venas. ¿Por qué? Porque pues justamente el exceso de sangre, o bueno, la tanta sangre que hay ahí va a generar calor. Y ese calor va a generar que las venas se distiendan o se salgan un poquito para poder liberar un poco de ese calor que tienes en la cara, ¿ok? Entonces todo eso es parte de la respuesta de pelea. No solo de esto, ¿verdad? No quiero que nos quedemos con que, ay, sí, si me pasa esto es solamente porque estoy en esta respuesta. No, pero es una de las características, ¿ok? Ahora, otra cosa que sucede es que se activa nuestra articulación temporomandibular. Sé que suena un poco trabalenguas si no estás familiarizado con el término, pero básicamente es la articulación de nuestra mandíbula. Si tú pones tus dedos un poquito adelante de tu oído, por ejemplo, no sé de dónde se pone el aretito, un poquito arriba, como unos 2 deditos arriba, unos 2 deditos abajo de la sien, más cerca del oído, de la oreja, vas a sentir, y puedes hacer como movimientos con tu boca, y vas a sentir ahí cómo se desplaza esta articulación temporomandibular, esta de los 2 lados de nuestra cabeza. Y esta es la que sostiene a nuestra mandíbula. Todo lo que hacemos con la boca, hablar, comer, todo eso viene regulado, o bueno, el movimiento lo regula esta articulación, ¿verdad? Y hay varios músculos que están involucrados aquí. Están los músculos temporales, los músculos maceteros. Hay varios, no me quiero meter mucho en nombres, pero es importante esto porque la articulación temporomandibular se activa y se tensa. Todos estos músculos de la masticación se tensan. ¿Por qué? Porque parte de nuestra respuesta de pelea para defendernos va a ser morder, ¿verdad? Entonces puedes tener ese impulso de morder y literalmente morder a las personas o morderte a ti misma. Puedes tener impulso de mordisquear algo o roer algo, así como, no sé, la tapa de la pluma, morderte las uñas, morder lo que sea que te encuentres, incluso masticar chicle, pero de una manera como nerviosa, ¿se de cuenta? Como esta forma compulsiva que a veces tienen así las personas, como de estar masticando chicle, por ejemplo. De nuevo, no es que todas las personas que masquen chicle tengan esto, ¿verdad? Pero puede ser que si lo haces de una manera nerviosa y que si justamente detectas que lo haces cuando estás pues en una especie de estrés, es probable que esté relacionado con esta respuesta de pelea. Ahora, cuando
Cuando es algo más crónico, cuando tú estás constantemente en esta respuesta de pelea, es probable que tengas incluso bruxismo, que es estado de rechinar los dientes o de estar mordiendo constantemente y de estar apretando los dientes. Hay personas que incluso mientras duermen tienen bruxismo, y esto está muy cañón porque dormir debería ser para descansar los músculos. Entonces, si tú estás durmiendo con los dientes apretados, no estás descansando para nada, y esto te puede traer una serie de problemas. Por ejemplo, como ya te decía, hay muchos músculos involucrados en la masticación y en toda esta articulación temporomandibular. Entonces, cuando todos esos músculos están tensos, pueden jalar la fascia de la cabeza, o sea, todo lo que está en el cráneo y el cuero cabelludo, como que se tensa, y eso te puede causar dolores de cabeza, te puede causar dolores de cuello, tensión en el cuello o alrededor de la nuca, y te puede causar tinnitus incluso. ¿Por qué? Porque justamente están muy cerca del oído, y entonces cuando tienes mucha tensión ahí, es probable que incluso se tense tu oído interno y tienes tinnitus, que es esta sensación de escuchar como zumbidos o como un rechinido, así como cuando escuchas algo así, y que pues sabes que no es nada externo, sino que es algo que te pasa internamente. Bueno, eso te puede suceder por este tipo de respuesta de una manera crónica. De nuevo, no es la única razón, pero sí es una de las razones que pueden provocar esto. Otra cosa que sucede en nuestro cuerpo es que se tensan nuestras cuerdas vocales. Eso igual ya lo habíamos comentado en la parte del sistema simpático, pero orientado específicamente a la respuesta de pelea. Esto puede generar gruñidos, puedes literalmente estar gruñendo o como bufar, haz de cuenta como lo que hacen los gatitos. Puedes gritar, obviamente, como estas típicas peleas en las que empiezas como hablando normal y de repente ya estás gritando y no te das cuenta. Bueno, eso es porque se tensan las cuerdas vocales. Entonces lo que hace es que el tono y el volumen de tu voz ambas suben. Entonces hablas más fuerte, puedes hablar incluso más rápido, y también hablas más agudo, o bueno, se vuelve como más agudo tu o más intenso, ¿verdad? Tu voz. Ahora, algo interesante es que esta parte de los gritos se combina con lo que habíamos hablado de los patrones mentales que se generan. Entonces, cuando tienes un patrón mental de mucha crítica y tienes mucho estímulo en tus cuerdas vocales, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a empezar a hablar esas críticas, vas a empezar a gritar, y puedes empezar a ser muy grosero, puedes insultar, puedes empezar como a criticar de una manera externa. Y si te fijas, a lo que regresamos como de la intención que te da esta energía o este impulso que te da de destruir, pues muchas veces en nuestra sociedad de humanos modernos podemos usar palabras para destruir a la otra persona. Puedes usar palabras para criticarlo tanto que lo desarmas. Y ya no es tanto una respuesta física de ponerte a golpear personas, pero con tu sola crítica verbal inhabilitas a la otra persona, porque le dices: eres tonto, eres feo, no puedes, estás chiquito, nunca vas a lograr nada, eres un fracasado. O sea, como cualquier tipo de insultos que se te ocurran, o cualquier tipo de críticas destructivas que se te ocurran. Todo esto ocurre en esta respuesta de pelea, porque es parte del impulso que te da. También a veces le podemos llamar como el vómito verbal. ¿Por qué? Porque llega de una manera a veces inesperada, ¿no? A veces no te esperas esta respuesta y de repente se te activa porque algo fue un detonante para ti. Se te activa esta respuesta y sin querer ya estás diciendo maldiciones, y ya estás insultando, y ya estás criticando horriblemente, y puedes dañar mucho y puedes herir mucho con las palabras. Y obviamente no siempre es algo voluntario, ¿verdad? A veces sí, pero muchas veces es algo como que dices: uy, se me salió, no fue mi intención, no quería decirlo, fue el calor del momento. Entonces todo esto se ve así, se manifiesta de esta forma, y todo esto pues es respuesta de pelea. Ok. Ahora, otra cosa que sucede
es en nuestras vías respiratorias. Recuerda que tanto la frecuencia cardíaca como la frecuencia respiratoria van a aumentar. Entonces puedes sentir como esta taquicardia y puedes sentir también una respiración más intensa, más pesada, esto como jadear o como suspirar muy fuerte, pero un suspiro como duro, no es un suspiro de alivio, es un suspiro como ay, es que algo así, como sí, yo sé que sí me entiendes, sí te ha pasado. Y sí, puede ser como una respiración pesada. El sistema digestivo se puede apagar, tal vez no completamente, pero sí disminuye mucho su actividad porque no se necesita para esta respuesta. Entonces esto se puede sentir como, a veces como un poco de reflujo, puedes sentir como el famoso nudo en el estómago, puedes sentir un poco de acidez, pérdida de apetito, de esas veces que estás tan enojado que no puedes comer, o incluso estreñimiento. Y esto puede ser un poco más crónico también. Probablemente en el mero calor del momento no sientas ese estreñimiento porque bueno, no estás pensando en eso, pero si llevas como mucho rato con este tipo de respuesta y sobre todo si la has estado inhibiendo, puede verse como un estreñimiento después. Ok, ahora sí vamos a las extremidades. Y en las extremidades se ve bastante de esta respuesta de pelea. Entonces, en los brazos y en las manos, en las extremidades superiores, lo que va a pasar es que te puede dar un impulso de hacer como ciertos ademanes, como, no sé, como estos gestos con las manos que son groserías, ¿no? Como el dedo de en medio, o mentar la madre así con los brazos, ese tipo de cosas. Desde eso hasta literalmente pues irte a los golpes, manotazos, ya sea al aire o a alguien que esté ahí, o pegarle a la pared, pellizcar, apretar, dar zapes, empujones, hacer como codazos, jalar, algo como querer arrancar, como jalar el cabello o arrebatar las cosas. Ahora todo esto, como te decía, puede ser a otras personas, pero muchas veces lo puedes hacer en tu propio cuerpo. Hay veces que como que la respuesta de pelea no te da tan externa o tienes una inhibición tan cañona que no lo haces hacia otras personas, sino que lo haces contigo mismo. Y entonces puedes darte de zapes, puedes darte de cachetadas, puedes apretarte tu propia piel, pellizcarte, jalarte los cabellos. Esta gente que está tan ansiosa que se arranca el cabello, no sé si los han visto. Todo esto es parte de esta respuesta, ¿ok? Ya sea que lo hagas con otra persona o con algo más. A veces solamente es como aplastar papel burbuja o como este plástico burbuja más bien, o estar haciendo como, no sé, golpeando la mesa o lo que sea. O sea, tal vez no lo agarras contra otras personas, pero sí lo puedes agarrar así contra objetos que tengas por ahí, aplastar cosas con las manos, hacer este puño, a veces así sin darte cuenta también te enojaste y ya aplastaste la lata que estabas bebiendo o algo así. Todo esto es parte de esta respuesta, ¿ok? Y bueno, aquí en la parte de los brazos quiero incluir el uso de armas, porque obviamente parte de lo que nos va a impulsar, sobre todo pues humanos que tenemos pulgar oponible y que podemos agarrar otras cosas y usar herramientas para atacar a nuestra amenaza, podemos usar armas, y el uso de armas pues puede ser como desde armas de fuego hasta armas como agarrar un palo y usarlo para golpear a alguien, o el machete, o ya sabes, lo que sea, el cuchillo, todo eso, o sea, todo el uso de armas, porque al final de cuentas estas armas las usas con las manos, entonces se vuelven una extensión de tus extremidades superiores y también hacen esa función de querer atacar, querer destruir o querer lastimar a la persona o a la amenaza que tienes enfrente. Ahora, dentro también de las extremidades superiores, quiero hacer hincapié en la parte de las uñas, ¿ok? Porque literalmente peleamos
con uñas y dientes. Entonces ya hablamos de los dientes. Ahora, las uñas son otra de las estructuras muy importantes que nos sirven para defendernos de alguna amenaza físicamente. Entonces puedes arañar, puedes enterrar las uñas, puedes querer como arrancar también así con las uñas algo, como desgarrar. Y de nuevo, esto puede ser a otras personas o puede ser a ti mismo. Puede ser que tú solita te estés rasguñando y te estés dejando marcas de tus uñas. O a veces se manifiesta como rascarse compulsivamente. No sé si te ha pasado que a veces tienes tantos nervios o tantas como ansias que te empiezas a rascar aunque no tengas comezón y de repente ya estás toda roja. Bueno, eso también es parte de esta respuesta. De hecho, un dato curioso, si te gustan las series de crimen, mucho de lo que buscan, por ejemplo, en las autopsias y así, es buscar ADN debajo de las uñas de las víctimas, porque es muy probable que tengan como pues piel o sangre de sus atacantes. Y los atacantes también pueden tener heridas defensivas, que pueden ser arañazos o mordidas. Ok, dato curioso. Ahora vamos a las extremidades inferiores, ya para terminar. Que pues como te digo, la sangre se redistribuye hacia todas las extremidades, hacia toda la parte distal del cuerpo. Entonces también vas a tener mucha fuerza en las piernas. Esta fuerza en las piernas pues te va a servir, en el caso de la respuesta de pelea, pues para dar patadas, rodillazos, colazos. Esto no nos pasa a nosotros, pero bueno, si tienes perros o gatos, es probable que hayas visto como que con la cola te tumban así, o te quieren como, no sé, te avientan un colazo. Pero bueno, también ponerle el pie a otras personas o hacer como tropezar, que se tropiecen, pisar, aplastar, estampar los pies o hacer como esta caminata muy pesada, así como que tan, como que empiezas a caminar así como con los pies así azotando los pies. Y bueno, mucho de esto puede ser para intimidar, mucho de esto también puede ser para lastimar directamente, ¿ok? Entonces, como ya te diste cuenta, englobamos mucho de la violencia física que viene a raíz de esta respuesta de pelea. Y lo vimos mucho a nivel del cuerpo porque pues de eso se habla aquí, pero como te decía, también aplica para violencia emocional. También podemos herir con las palabras, sí, como destruir con las palabras, pero pues bueno, somos humanos, entonces tenemos cosas un poco más grandes, no solamente nuestro cuerpo, y podemos usar, por ejemplo, máquinas o nuestras como estructuras tecnológicas, las podemos usar también a nuestro favor como si fueran armas, ¿no? Como, no sé, cuando te dieron ganas de atropellar a alguien o de chocarle a alguien. O sea, como esta parte como física, que tal vez no lo estás haciendo físicamente con tu cuerpo de ir y golpear a alguien, pero sí estás usando un armatroste más grande y más pesado que tú para ese mismo fin, de destruir o de herir. Entonces no solamente se va a nivel del cuerpo de uno a uno, sino que podemos verlo manifestado también en estas formas un poco más indirectas. Incluso también utilizar instituciones o estructuras sociales para destruir a tu enemigo. Y esto se puede ver pues como sabotaje, se puede ver como utilizar las leyes para hundir a alguien que te cae mal y entonces le aventaste una demanda y la destrozaste, no físicamente, pero la destrozas, no sé, tal vez económicamente. O puedes tratar de destruir la reputación de una persona también con esta misma respuesta de pelea, y entonces le cuentas un chisme que es una mentira, se la cuentas a todas las personas y entonces la destrozas socialmente. Ok, o sea, solamente son ejemplos para que veas que la magnitud de esta respuesta de pelea es mucho más grande que solamente el irte a los golpes. No solamente se puede manifestar ahí, también lo podemos ver manifestados de formas mucho más intensas. O puedes ver como, no sé, estas personas que
hacen como fraudes económicos y entonces destruyes familias enteras económicamente porque, no sé, te daba miedo que alguien te destruyera a ti o algo así. O te daba miedo ser pobre y entonces destruiste a otras personas para volverte rico. Y bueno, obviamente aquí también voy a meter pues todo lo que son las guerras o el uso de armas de destrucción masiva, el terrorismo, todo esto que lo mismo es una forma de destruir o otras personas, destruir instituciones, destruir sociedades, destruir ciudades, y puede ser a un nivel muy grande, pero si juntas muchas personas y todas tienen esta misma respuesta de pelea, entonces pues puedes lograr cosas masivas, o incluso con pocas personas puedes lograr cosas masivas que destruyen a otras personas o a otras, pues también animales, destruyen especies, destruyen a la tierra misma. O sea, todo este impulso de destrucción y de violencia pues viene desde el miedo. Y esto es, sí, creo que esto es lo más intenso que va a suceder en este episodio. Ya pasamos la parte más intensa, la parte más tensa también. Entonces, bueno, quiero que ahora sí pues nos empecemos a enfocar un poco otra vez en cuál es el origen, cuál es el objetivo de todo esto, porque sí, se puede ver como algo muy horrible, y lo es muy horrible la violencia y el daño que nos podemos hacer entre humanos y le podemos hacer también a los otros seres y a las otras especies que conviven con nosotros, sean plantas, animales, hongos, bacterias, lo que sea. Y pues a la Tierra misma y a nuestro planeta y a nuestros ecosistemas, ¿verdad? Pero bueno, ya que expliqué todo esto, quiero que nos tomemos una pequeña respiración, porque sí me tensa un poco hablar de todas estas cosas. Entonces vamos a respirar. Y ahora sí, ya con un poquito más de calma, pues quiero que volvamos al punto de partida. La violencia no se justifica. Yo no vengo aquí a decirte que perdones a las personas que te han violentado o que digas, ay no, pobrecitas, tenían miedo. No quiero que se justifique ninguno de estos actos. Pero sí quiero que recordemos de dónde viene esto. Todos estos actos se desencadenan a raíz de una intención que es noble por parte de nuestro cuerpo y que es protegernos, proteger al cuerpo mismo y mantenernos a salvo, mantener a salvo a los nuestros, lo que sea que eso signifique para nosotros. Y pues la intención es que esta información te ayude a tener una mirada más compasiva, tanto contigo misma, para estos momentos en los que tal vez has explotado y has hecho cosas que no querías, o de las que te arrepientes, o has herido a las personas que son cercanas a ti, o incluso personas, no sé, inocentes en general. Y entender también, brindar un poco de comprensión de dónde viene este comportamiento, pero sí quiero hacer un hincapié en que esto sigue siendo violencia, ¿ok? Sigue siendo daño, y si tú te encuentras en una situación en la que tú estás siendo hiriente con otras personas, o en la que otra persona está siendo hiriente contigo, entonces hay que poner límites. Hay que ponerte límites a ti misma si eres una persona que está violentando, y si eres una persona que está procurando a una persona violenta o que vive con una persona violenta, entonces ponle límites a esa persona. Y si no le puedes poner límites, o si no le hace caso a tus límites, entonces usa límites más fuertes y vete de ahí. Eso es lo que yo te quiero recomendar aquí. Al final de todo, cuando tú dejas que alguien te lastime, es porque tú misma
estás violando tus límites a tu propio cuerpo. Porque tu cuerpo te está diciendo, oye, alguien te está lastimando, alguien te está haciendo daño. Esta estructura, este trabajo, esta pareja, esta persona, este familiar tuyo te está haciendo daño. Entonces pones un límite, y si tu límite no se respeta, entonces pones un límite más fuerte, pero te tienes que poner a salvo. Porque violencia es violencia, y como ya vimos, esta respuesta de pelea te puede llevar incluso a la muerte. Y no queremos eso. Entonces, sí te quiero invitar a que hagas una reflexión sobre todo esto, empezando por ti misma, por ti mismo, cómo se ha manifestado esta respuesta de pelea en tu propia vida y en tu propio comportamiento, y cómo se manifiesta también en las personas que son cercanas a ti. Entiende de dónde viene, pero no lo justifiques. Puedes perdonarlo, porque el perdón es para ti misma y no para la otra persona. Pero a la vez que lo estás perdonando, tienes que poner límites y tienes que salir de patrones que te están poniendo en peligro. ¿Ok? Esa es la invitación de hoy. Y ahora sí, ya para pasar a lo más bonito, vamos a hablar de cómo podemos canalizar la energía de nuestro cuerpo que nos trae esta respuesta de pelea de una manera positiva, que nos ayude a ser mejores personas y también a poner mejores límites. ¿Ok? La mayoría de las veces que tu cuerpo entre en una respuesta de pelea, realmente no va a ser estrictamente necesario que uses toda esta energía que viene en la respuesta de pelea, ¿verdad? Como decíamos, se activa sobre todo cuando hay un límite tuyo que está siendo violentado, pero esto se puede ver como, no sé, como tus papás no te dejaron salir, o como tu jefe no te dejó salir temprano del trabajo y entonces tú sientes que se está violentando tu libertad, por así decirlo. Y esto te puede enojar y esto te puede causar una respuesta de pelea, pero no necesariamente necesitas ir a pelearte con tu jefe a puños sobre esta situación, ¿verdad? Pero tu cuerpo va a reaccionar así de todas formas, porque es una parte fisiológica, es natural que reaccione así. Entonces, la recomendación que te voy a hacer aquí es que busques actividades que te puedan ayudar a liberar toda esa energía que está surgiendo para que tú te puedas defender, y que no la hagas de una manera de una manera negativa, como ir a pelearte a golpes con esa persona que te está haciendo enojar o que te está detonando esta respuesta de pelea, sino que la canalices de una manera positiva. Entonces traigo como algunos ejemplos en los que se puede hacer esto. El primero, y el que a mí se me hace como el más grande y el más útil para esto, son las artes marciales. Practicar un arte marcial, además de que te da mucha disciplina, te va a ayudar a que físicamente saques toda esa energía que necesitas sacar, que está acumulada en tu cara, en tus brazos, en tus piernas, ¿ok? Puedes dar patadas, puedes dar golpes, puedes, no sé, tal vez hasta morder, o tal vez no morder, pero sí traer como estos aparatos bucales de protección de los dientes, y entonces de cierta manera le estás dando estímulo ahí a los dientes. Hay incluso artes marciales en las que tal vez no haces siempre combate, pero haces como katas o formas en las que te piden gritar, y entonces el gritar también, acuérdate que es una gran liberación de esta respuesta, y todo eso lo vas a hacer en un ambiente controlado, con un instructor o con una instructora que te va a guiar, que te va a decir hasta dónde sí, hasta dónde no, y que te va a contener, ¿verdad? No es un lugar en el que, no sé, solamente te pongas a gritarle a la pared y todos piensen que estás loquito y que no te puedan contener. O sea, es un lugar en el que vas a estar contenido y tu ira va a estar canalizada, y esta energía va a estar canalizada de una manera positiva. Entonces, artes marciales o lucha o un deporte así de contacto, todo eso funciona. También puedes hacer estos deportes o este tipo de ejercicios en el que se usan pues herramientas o armas, por ejemplo, pues el uso de, no sé, espadas, por ejemplo, en esgrima, o usas
Hay personas que les gusta practicar como con espadas láser, por ejemplo, como las de Star Wars, y lo usan así como una especie de combate, ¿no? O como el... Ay, se me olvidó cómo se llama, Kendo, creo se llama. Uno que es como con una vara gigante que haces así como movimientos con los brazos. O sea, todo esto que te implica usar armas o usar herramientas, pero igual, de una manera contenida y de una manera, sí, o sea, positiva. Incluso como el tiro con arco o lanzamiento, como el lanzamiento de jabalina, de disco, todo eso. Las cosas que te requieren puntería, como, no sé, lanzar dardos, porque acuérdate que la visión en túnel que te genera esta respuesta de pelea, pues te ayuda a enfocar mejor visualmente, entonces te puede ayudar mucho como con esta parte de la puntería, tiro con arco. Incluso usar cosas como carpintería, por ejemplo, o sea, de que darle de martillazos a algo, pero como a la madera. Jardinería, yo me acuerdo que eso es algo que yo hacía de más chica. Cuando vivía en la casa de mis papás tenían pues como un jardincito ahí, y cuando yo estaba así como muy enojada le decía a mi mamá, voy a deshiervar, y entonces ya agarraba el machete y me ponía a darle de machetazos a las hierbas, y con eso sacas esa energía y la sacas de una manera más positiva que si estuvieras dándole de machetazos al aire, por ejemplo, ¿no? O sea, estás haciendo algo además de todo. Marchar, por ejemplo, que te ayuda también a liberar esta energía de los pies. Todo eso es así como muy físico. Otras formas en las que puedes sobre todo desarrollar el uso de la voz y de los gritos, o no gritos, pero como este tono de voz intenso, alto, es por ejemplo en el canto, en el teatro. El teatro también es muy útil porque puedes como tomar un personaje que sea muy iracundo y entonces desatas tu ira a través de tu personaje, y entonces eso te ayuda a desahogar eso. Es como ponerte una máscara y desahogar todo lo que tienes que hacer, pero a través del personaje y ya no de ti mismo, ¿verdad? Esto también puede ser muy positivo. Hacer danza, sobre todo la danza que es así como muy explosiva, como tipo zumba o breakdance, algo así como que es muy intenso y es de mucha expresión. Declamación o poesía, de estas actividades en las que te puedes parar, pues puede ser enfrente de un público o enfrente de un espejo o enfrente de lo que quieras, y ponerte a declamar, pero con el tono alto, ¿no? Así como aventarte un discurso y hacer ademanes y hacer gestos para ejemplificar más lo que tienes que expresar. Cocina, sobre todo algunas actividades de la cocina, tipo hacer masa o hacer no sé, aplanar pollos, como este tipo de actividades que te exigen que hagas como esta fuerza, y entonces puedes de cierta manera como canalizar aquí tu coraje y es como y aplastas los pollos, ¿no? Algo así. O amasar y golpear la masa y hacerla aplastar y hacer como todo esto, todas estas actividades que decíamos que nos impulsa esta respuesta de pelea, las canalizas de una manera productiva, que al final de cuentas están saliendo porque estás usando esa energía que está diseñada para estar en tus extremidades o en tu voz, y al mismo tiempo estás haciendo una cosa productiva en la que estás creando. Entonces usas tu respuesta de pelea para crear en vez de para destruir. Y bueno, ya para finalizar, pues solamente recordar que esta respuesta de pelea y el enojo, la emoción de la ira, de la furia, tienen todas el objetivo de darte una fuerza externa suficiente para poder poner límites o para poder reafirmar tus límites. Entonces, una vez que tienes una práctica en la que puedes sacar esto de manera física, ahora tienes que regresar a tu problema original, que es el que está violentando tus límites, para poder reafirmar tu límite o poner un límite, si no lo has puesto, de una manera asertiva. ¿Ok? Ya no nos vamos a ir a los golpes para afirmar un límite, sino que vamos a sacar esa energía golpeando un saco de box en vez de golpeando a una persona.
Pero sí vamos a regresar con la persona que originalmente violentó nuestros límites y vamos a aplicar este límite, porque no queremos solamente como sacar la energía y luego regresar a los lugares donde están violentando nuestros límites. Ese no es el punto. El punto es sacar la energía de una manera provechosa para poder volver con una mente más enfocada, más tranquila y de una manera racional y civilizada establecer nuestros límites. Entonces tú puedes usar la misma energía de la respuesta de pelea para poner un límite. ¿Cómo? Pues esta energía que te va a dar como el impulso de imponerte, la puedes usar para pues pararte derechita, pararte erguido y tener una faz, una expresión facial seria, que pues firme, sobre todo firme, y ver a la persona a los ojos y usar esta energía y tu tono de voz, subir tu tono de voz, tal vez no gritar, pero sí tener un tono firme y decir, no quiero que hagas esto, decir, no me trates así, decir, vamos a hacer esto a partir de ahora, porque si no lo puedes hacer así, entonces yo no puedo trabajar contigo, ¿sabes? Yo sé que puede ser muy... puede asustar mucho, puede darnos mucho miedo esta parte de poner límites, pero es algo que a muchas personas nos hace falta, honestamente, y me incluyo a mí, porque esto ha sido algo que yo he tenido que aprender y que he tenido que practicar mucho y que sigo practicando, y por eso se me hace tan valioso platicártelo de esta forma, tan, no sé, con todo este antecedente fisiológico, porque al final de cuentas, esta energía de pelea para lo que sirve es para poner límites, para no dejarte pisotear, para defenderte de algo que te está amenazando. Entonces, usemos esta misma energía para protegernos de una manera civilizada, de una manera correcta, de una manera amable, pero firme. Siempre ser firme, aprender a decir que no cuando no queremos, cuando nuestro cuerpo nos está diciendo yo no quiero hacer esto, díselo a tu voz y díselo a la persona y decirle no quiero que me hagas esto, no quiero que me trates así. No puedo estar contigo si me estás haciendo esto, ¿ok? Entonces, una vez que ya canalizaste tu energía, para que no se acumule y para que no tengas como estas explosiones de querer arañar o arañarte a ti o cosas así, canalizas con un ejercicio físico y ya que canalizaste esa energía, ya que sacaste todo ese impulso enorme de erupción volcánica, entonces sí, lo piensas, lo reflexionas, te preparas y pones tu límite, ¿ok? Y pues esto ya, de esta manera lo puedes hacer pues sin violencia, de una manera mucho más productiva, más amable y sobre todo firme, ¿verdad? Eso es mucho de lo que nos pide esta respuesta, ser firmes, ser contundentes en establecer las barreras de lo que queremos y lo que no queremos. Y listo. Eso es todo por hoy. Te agradezco mucho, mucho, mucho que me hayas escuchado. Yo sé que fue un episodio intenso, que tal vez tuvo un final inesperado, pero es muy importante, de verdad es muy importante, muy necesario. Te invito a que hagas una reflexión sobre en qué momentos te has encontrado en esta respuesta y también a futuro en tu día a día, que te observes y que te des cuenta cuando estás entrando en una respuesta de pelea y cuál es el miedo que traes subyacente a esa respuesta, cuál es el miedo que detonó esa respuesta de pelea, y sobre todo que puedas usarlo para canalizar tu energía y para poner límites de una manera saludable y sin violencia. Muchas gracias por escucharme, que tengas un excelente día, nos vemos a la siguiente.